Gracias, amigos. Gracias a Julio por la invitación. Le mandamos un abrazo muy cariñoso a Pepe Mid y le deseamos que se recupere cuanto antes. Quisiera también agradecerle a Raúl Ferráez su invitación y su participación y el hecho de que yo camine hoy con un brazo en cabestilla, siempre se deriva de que Raúl muy amablemente me invitó. Yo lo hago con muchísimo gusto. Miren, es extraordinario escucharlos en este mundo tan turbulento, tan descompuesto y tan complicado. La verdad es que tenemos una desaceleración mundial. Empezamos proyectando crecimientos del mundo de 5%, después le bajamos al 4,5% y luego al 4% y luego al 3% y así va. Ya, vamos en 3 y casi en 3. Pero bueno, este año ya se acabó. El problema es que el año que viene pinta como para 2 puntos y poquitos. O sea que estamos hablando de que la desaceleración sigue. Sí. Estados Unidos, otra vez, este año ya se acabó, pero el año que viene va a crecer al 0,5, o sea, menos la mitad del 1%. Europa va a crecer al 0,3%. Alemania, por cierto, por aquí estaba la delegada, la consejera económica, pues va a crecer al menos 0,7%. ¿Sí? Inglaterra a 0%. Inglaterra ya no es formalmente, legalmente parte de Europa, pero es absolutamente parte de la economía europea. ¿Y cómo le va a ir a México? Pues ayer veía yo en algún periódico financiero que decía que la OCDE, mi antigua casa, le había elevado las perspectivas de crecimiento a México. Yo dije, ¡ay, qué padre! Pero para el 2022, al cual le faltan como un mes, ¿no? Dije, bueno, ¿y cómo le va a ir en 2023? No, pues 1,5%, 1,6% por ahí. Estamos hablando de un crecimiento, pues, cuando menos anémico. Ya platicaremos en un momento más sobre el tema del crecimiento de nuestro país. Pero además todo esto está pasando en un contexto de inflación generalizada. ¿Y por qué? Pues porque venimos de un proceso en donde primero vino la crisis del 2008, la crisis de estas agencias calificadoras, la crisis financiera, y entonces decían los Estados Unidos, es solo un problema americano limitado. Cruzó a Inglaterra y se empezaron a formar colas por primera vez, colas en el banco Northern Rock, en Londres, como si quisieran rescatar su dinero, ¿no? Porque nunca se había visto algo así. Y entonces decían los europeos, no, dice, pues es un problema anglosajón, porque entonces ya estaba, ¿no? En Estados Unidos ya estaba. En Inglaterra es anglosajón. Bueno, pues anglosajón es una palabra muy larga y muy difícil de pronunciar, ¿verdad? En lo que pronunciaban ya les había llegado la crisis. Entonces, ya las tenían hasta aquí. Y bueno, y entre el 2008 y el 2019, ¿no? La verdad es que tratamos varias veces de salir del agujero y
de repente parecía que sí, y de repente que no, y de repente volvíamos a caer, y ya íbamos de salida. Y ¡pam!, que nos pega la pandemia. Y entonces, la pandemia era como un Pac-Man. ¿Se acuerdan de ese, el Pac-Man ese que algunos ya no se acuerdan, nunca lo vieron, nunca lo conocieron? Pero era uno que se comía todo. Bueno, pues así era la pandemia. En el momento en que afectaba a un lugar, se suspendía toda la actividad económica. No era gradual, no era despacito, ¿no? Pues nos pegó la pandemia 2 años y medio, terribles efectos, en particular en lugares como la hospitalidad, en sectores como el turismo, etcétera. Pero en general se tuvieron que cerrar todas las empresas. ¿Sí? Ya íbamos saliendo de la pandemia y ¡pam!, la invasión. Entonces, ¿qué pasa? Pues, guerra europea. Dice uno, bueno, pues allá los europeos, ¿verdad? No, el problema es que tiene un efecto brutal en todas las economías del mundo, porque resulta que son el 30% de la oferta exportable de trigo y el 25% de la oferta exportable de maíz, y el 50%, solo Ucrania es el 50% de la oferta exportable de aceite de girasol. Es algo que aprendí muy recientemente, es un aprendizaje trivial, ¿no? Pero es interesante. Pero lo más importante además es que toda Europa dependía crucialmente de los suministros de combustible, de energía, de carbón, de petróleo, sobre todo de gas. Entonces, esa dependencia pues está pasando una cuenta muy importante. ¿Y qué pasa cuando de repente pues hay esta inflación generalizada? ¿Qué pasa cuando de repente los precios empiezan a subir por todos lados y en todo? ¿Y por qué en todo? Si era un problema de energía y era un problema de alimentos. Porque, pues, ¿qué hace uno con la energía? Pues todo lo demás. ¿Qué hace uno con la energía? ¿Qué hace uno con el gas? Pues, entre otras cosas, se produce electricidad. ¿Y para qué sirve la electricidad? Para todo. Y la comida, o ciertos minerales estratégicos, con lo cual se hacen un montón de cosas, como las computadoras, o como los carros, o como los semiconductores, que sirven para hacer carros y para hacer todo tipo de aparatos. Entonces, ¿qué sucede? Que pues nos pegaron, como dicen los marinos, en la Santa Bárbara, ¿verdad?, abajo de la línea de flotación, y se hace un agujero espantoso y empieza a entrar el agua. Así le está pasando a la economía mundial. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen los bancos centrales cuando hay una inflación generalizada? Pues lo único que saben hacer y lo único que pueden hacer es subir las tasas de interés, subir las tasas de interés y subir las tasas de interés. La Reserva Federal ya lleva 4 aumentos de 0.75 cada uno. El Banco de México le ha seguido, lo cual ya tiene las tasas de interés en Estados Unidos como al 4,5, 4,75, algo así. Se supone que va a subir hasta el 5%, pero en México ya las tiene al 10%, y se espera que siga al 10,5%, quizá cerca del 11%, lo cual yo debo decir, lo encuentro muy bien, lo encuentro muy adecuado como respuesta de los bancos centrales
pero el problema es que tiene efectos en la economía. Y el problema es que si a los bancos centrales se les pasa de rosca el asunto, si mantienen las tasas de interés demasiado altas o las mantienen altas demasiado tiempo, lo que sucede es que generan una recesión. Y en eso estamos, en este momento. En mi época había una familia que se llamaba la familia Walenda y eran equilibristas. Entonces pasaban del Chrysler Building al Empire State Building así, y cruzaban las cataratas del Niágara, los Walenda, ¿no? Y pues eso es lo que tienen que hacer en este momento los bancos centrales. Tienen que enfriar la economía, bajar la inflación. Pero al mismo tiempo tienen que mantener un mínimo de crecimiento. Y el único banco central que tiene doble mandato, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, pues ese tiene empleo y el tema de la inflación. Pero ¿qué pasa? Pues que en Estados Unidos hay pleno empleo. Y nunca se ha dado una recesión en Estados Unidos con pleno empleo. Insisto mucho en los Estados Unidos porque nos afecta tanto a nosotros. ¿Y por qué estamos hablando de que vamos a crecer solo 1.5% el año que viene? Y algunos dicen que hasta 1% a secas. El sector privado en particular está más escéptico del crecimiento. Pues entre 1 y 1,5. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos va a ir mejor? Porque, entre otras cosas, Estados Unidos va a crecer solo al 0.5. Ahí estamos viendo entonces el efecto locomotora, ¿no?, de Estados Unidos no va a suceder. Y tenemos una guerra. El tema de la invasión es una guerra europea. Después de 80 años de que no había guerras en Europa, había conflictos. Pero guerras así, de invasión. Yo debo decir que me pidió un señor, Juan Pardinas, me pidió, ex del INCO, nos conocimos y ahora está director editorial de un periódico mexicano, y me pidió un artículo para 10 días después de la invasión. Y escribí que me parecía que era un terrible error estratégico de Vladimir Putin la invasión. Porque me pareció que el mundo iba a aprender a vivir sin Rusia. Y que en cambio Rusia no podía aprender a vivir sin Europa. Y ya estamos viendo que Europa ya prohibió las importaciones de carbón, ya Europa prohibió las importaciones de petróleo, con excepción de las de Hungría, que entran por un oleoducto, y ya está reduciéndose la dependencia de los suministros rusos de gas. Miren ustedes, les voy a dar un solo ejemplo, que es el de Alemania, que estaba aquí la consejera económica. Estuve recientemente en Berlín. De 40% de suministros rusos ya tienen una dependencia de 7%. 7% entre febrero y ahora. Pero además están construyendo, ya terminaron la primera, 5 o 6 terminales de gas licuado natural. Y les quiero decir, para tranquilidad sobre todo de los alemanes, que Alemania ya tiene resuelto el problema de este invierno que ya empieza ya. En el sentido de que tiene reservas de gas
para todo el invierno, para toda la población. No van a pasar frío los alemanes, y la empresa, la industria, no va a tener que recortar sus actividades de manera artificial. Ahora, debo decirles también que es admirable la disciplina de los alemanes, porque acabo de estar en Berlín, que normalmente es bullante, bollante y animada y toda iluminada y resulta que está oscura a partir de las 5 de la tarde, todo se oscurece y nadie prende ni una sola luz. Y eso dice mucho, porque puede ser un acto sobre todo político, pero al mismo tiempo da un mensaje muy importante a la población. Y ya lo que están preocupándose es de cómo le van a hacer el próximo invierno. Este es el contexto en que México se prepara para los próximos 2 años, que son el último tercio del sexenio. ¿Y cómo nos encontramos? Pues nos encontramos con un mosaico de impactos, de sensaciones y de impresiones. El crecimiento, que es lo más evidente, lo más obvio, había sido de 2% en promedio en los 20 años previos a este gobierno. En este gobierno, por la pandemia y todo lo que ustedes quieran, va a ser como de 0. Pero lo malo es que los expertos, 40 expertos independientes consultados por el Banco de México regularmente, dicen que va a haber un crecimiento de, ¿qué se imaginan? 2%. Del año 23 al año 32. Quiere decir que vamos a tener 35 años de crecer a menos, por lógica aritmética, a menos del 2%. Cuando, ¿no? Pues, aquí el señor gobernador de Querétaro, no me dejará mentir, todos los presidentes que han dicho que quieren crecer al 5%, el 5%, pues ya teníamos que crecer como al 5%, pero durante 50 años para emparejarnos. Pero el problema es que eso explica los rezagos en salud, los rezagos en educación, los rezagos en seguridad, los rezagos en infraestructura, etcétera. Porque hemos crecido poquito. A menos del 2% ya durante más de una generación. Eso pone en perspectiva y explica qué es lo que le está pasando a México. Tenemos obviamente una inflación importada, la de las materias primas y la de la energía y la comida y todo. Pero también tenemos una inflación, digamos, por méritos propios, por falta de competencia. Aquí tenemos muy monopolizadas o casi monopolizadas o oligopolizadas muchos sectores. Tenemos además un problema en donde después de muchas décadas de ir reduciendo gradualmente la pobreza, ha aumentado la pobreza con cifras oficiales por lo menos en 4 millones de pobres, y han aumentado también las desigualdades. México no es de los países más pobres del mundo, América Latina no es de las regiones más pobres del mundo, pero sí es de las más desiguales, y México es uno de los países más desiguales, y lamentablemente esas desigualdades, si acaso, han aumentado. Y el problema de las desigualdades es delicado, porque el problema de las desigualdades es que la gente está cada vez más informada, cada vez más educada, y cada vez se dan más cuenta
de sus desigualdades, de la mía desigualdad. Y el problema es que entonces, pues, la gente empieza por extrañarse, después se enojan, después se van a la calle. Y tenemos ese problema de la creciente desigualdad en México. Tenemos una productividad de más o menos la cuarta parte de la de Estados Unidos, la tercera parte de los 18 países más avanzados en esta materia de la OCDE. Y si acaso, si uno le ve el lado bueno, pues quiere decir que tenemos mucho por avanzar, ¿no? Mucho por hacer. La competitividad igual. Si acaso hemos perdido algo de espacio en materia de competitividad. Tenemos 60% de informalidad en la fuerza de trabajo. Y tenemos un tema que yo diría que es yo llamo el gobierno chiquito, que es el hecho de que captamos como impuestos, como recursos tributarios, 17% del PIB, eso incluye la parte del Pemex, etc. 17%. El promedio de la OCDE es 35%. Y no sé si recuerden ustedes hace pocos días en que el presidente dijo: yo quiero un sistema de salud y ofrezco un sistema de salud como el de Dinamarca. Y es muy interesante porque en Dinamarca y en Francia, donde yo viví hasta hace el año pasado 15 años, pues la tasa impositiva es de cerca del 50%. Es decir, para poder tener un sistema como el de Dinamarca, tiene uno que tener una carga fiscal como la de Dinamarca. Los daneses, por cierto, están muy contentos con su carga fiscal del 50%. Yo nunca lo he entendido por qué, pero el hecho es que, porque reciben servicios pues de la misma magnitud de lo que pagan. Y nosotros lo que pasa es que aquí, si tenemos una emergencia como la de la pandemia, pues tenemos que jalar la cobija y entonces descobijamos a todos los demás. Pero no nos queda otra, porque solo tenemos unos ingresos pequeñitos, chiquitos. Y entonces ese problema del gobierno chiquito, ese es un problema muy serio que pues tenemos que resolver con una muy buena reforma fiscal y que tenemos que resolver con una reforma fiscal progresiva. Ahora, déjenme decirles, platicarles 2 o 3 problemas de coyuntura. Pongan atención. De hoy, ya se habló aquí del nearshoring y del friendshoring. Eso parece que lo mandaron a hacer para México. Parece que lo mandaron a hacer a la medida, así que de espalda y que largo y todo lo demás. Para México. Y entonces, pues, es el peor momento para tener disputas comerciales. Pero además, es el peor momento para estar diciendo que es un tema de soberanía. No son temas de soberanía, son temas simple y sencillamente de negocios, de dinero. Y hay que resolverlos así, con enorme pragmatismo y rápido. Rápido, ¿no? Hay que quitarle el fusible a ese cohete, no nos vaya a reventar en la cara. El otro tema es, aquí ya se habló de cómo aprovechamos toda esta red de acuerdos de libre comercio y con toda esta red que tenemos de vínculos, porque son de libre comercio y de inversiones. Y entonces, ¿cómo podemos aprovechar, como decía yo, esto que parece hecho a la medida? Y después el tercer tema de tipo coyuntural es
que defendamos al árbitro electoral. Felicidades a todos los que fueron a la marcha. Yo creo que la historia política de México va a ser antes y después de la marcha, por cierto. Creo que cambió ahí nuestra capacidad y nuestra confianza en nosotros mismos para cambiar las cosas. Pero quisiera decirles que es crucial no solo la defensa del INE, parece que ya la oposición se puso de acuerdo en que no pasa la reforma constitucional, pero además en marzo próximo el tema de la nominación de los 4 consejeros del INE, crucial absolutamente, porque si no tiene caso hablar de coaliciones, si no tiene caso hablar de coaliciones electorales y del Estado de México y del Estado de nada. La verdad es que solamente tiene sentido en la medida en que tengamos un instituto electoral, es decir, alguien que hace las reglas y luego que decide quién ganó. Eso es, miren, en Estados Unidos, si tuvieran un INE, pues les iría mucho mejor, ¿no? Hoy, la razón por la cual el señor Tate está de regreso, ¿no? Es, entre otras cosas, porque hay un montón de gente que todavía cree la historia de que el señor Biden no ganó las elecciones. Si hubiera un INE que les hubiera dicho, ganó el INE, ¿no? Ya, no habría discusión. Entonces, simplemente les quiero poner en contexto. Ahora, quiero terminar diciéndoles que qué maravilla es escucharlos. Y qué maravilla es venir aquí y oír sobre el Gran Bajío. Y oír, pues ya nos tocó San Luis, pero nos tocará Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas. Y porque además parece pues que no pasa nada, que no hay guerra. Parece que no nos afecta, y es que el sector privado, el espíritu empresarial, está tomando el control de las cosas, está haciendo lo que se puede hacer, y finalmente porque lo que se puede hacer es muchísimo, y aprovechando el tema del nearshoring y del friendshoring, y aprovechando los acuerdos de libre comercio, y aprovechando la promoción de inversiones. El problema no es que sigamos recibiendo inversiones, que bueno, el problema es cuántas más podríamos estar recibiendo si es que no estuviéramos espantando a la clientela, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las señales que damos. Es perfectamente legítimo defender los intereses comerciales, económicos de México, pero al mismo tiempo lo que tenemos que tener conciencia es de esta extraordinaria coyuntura que existe en el mundo y que ustedes están aprovechando. El Gran Bajío representa una región, una zona de extraordinaria vitalidad de México. Es en México donde se están haciendo pues la mayor parte de los carros que se consumen en Estados Unidos. Hoy estamos viendo algunas noticias en ese sentido. Y yo les diría, qué bueno que podamos hacer abstracción para fines de los negocios, de todas estas turbulencias, de todas estas dificultades, de todas las complejidades que existen en el mundo. Porque ese es el contexto, ese es el mundo en que nos tocó vivir, pero gracias a ustedes estamos superando con éxito la coyuntura. Gracias.